Ya estamos de vuelta en esta noche de viernes y ahora vamos a platicar nuevamente de antejuicios, pero ahora los sujetos de estos son otros. Era miércoles cuando la fiscal general Telma Aldana anuncia que se tramita un antejuicio contra la candidata presidencial Sandra Torres. ¿Cuál es la acusación? Circularon unos vales aparentemente hechos rodar por la UNE, en los cuales ella ofrece y propone algo que sugiere que el votante que vote por ella, que aquella persona que se manifieste, que participe en las reuniones, puede tener derecho a un quintal de hierro. Ese es el vale que circula ahí. Bien, resulta que existía una acusación anterior en la cual los miembros del Partido de la Unidad Nacional de la Esperanza decían que ese vale había sido calcado de otro por el cual ellos acusaron a Manuel Valdizón. Son prácticamente lo mismo. Ofrecen hierro, cemento o comida a cambio del valioso voto. Ahora los dos candidatos, tanto Sandra Torres como Manuel Valdizón, enfrentan ante juicio por hechos muy similares. Yo quiero decir algo ahí. Vimos que primero acusan el vale de la UNE y lo hace el Ministerio Público en función de una denuncia de la Inspectoría del TSE, del Tribunal Supremo Electoral. Cuando le cuestionan, oiga, ¿por qué no denuncia también a Manuel Valdizón si él en el mismo departamento también entregó vales con otro candidato a alcalde? En el mismo municipio. En el mismo, en Mazate fue. En Mazate, sí. Y entonces argumenta el MP, es que de él no teníamos denuncia. Entonces viene Orlando, presenta después la denuncia, Orlando Blanco, contra Valdizón y le dice, ese vale incluso es una venganza por que nosotros los denunciamos. La gran falla aquí es que el Ministerio Público espera que haya una denuncia a la Inspectoría y si solo tiene una, entonces solo presenta una. No actúa de oficio. Un Ministerio Público más autónomo, más independiente de que alguien le vaya a poner la queja del hermano menor de mire lo que está haciendo, podría haber actuado de oficio ecuánimemente. Con la denuncia a la Inspectoría y con porque tenemos las evidencias y podemos conseguirlas. Allí se hubiera librado la fiscal Telma Aldana de esa suspicacia que levantó en su conferencia de prensa cuando solo señala uno y todo el mundo había visto lo que estaba haciendo el otro. Miren, yo lo que creo que hay que considerar aquí es que estamos estrenando Fiscalía de Delitos Electorales. Tiene escasamente tal vez un mes y mucho de haber empezado esa fiscalía. Entonces, anteriormente era la Inspectoría del Tribunal Supremo Electoral, pues está inclusive en la ley la encargada de realizar investigaciones y también de apoyarse o de dirigir las denuncias respectivas en caso de determinar alguna falta o delito electoral. En esta ocasión, pues ya tenemos una Fiscalía de Delitos Electorales y lo que se ha dado es una duda de, bueno, ¿por qué no investigó el Tribunal Supremo Electoral? Sino que recibe la denuncia, la envía directamente al Ministerio Público y el Ministerio Público la eleva a la Corte Suprema de Justicia. Yo lo que quisiera pensar es que aquí hay un problema todavía de procedimientos o de protocolos que no está del todo claro. Por un lado, yo creo que todavía no se han logrado coordinar lo suficiente porque estamos, como les digo, estrenando esto. Yo le decía a un periodista esta mañana, esto es lo que yo llamo el efecto Transmetro, y así es como yo lo he trabajado otras veces con mis alumnos en la universidad, que eso ustedes se recordarán cuando el Transmetro empezó funciones aquí en la capital, todo fue un caos, pero un caos tremendo los primeros días. Y no es sino hasta con el paso ya de las semanas que pareciera que todo se empezó a regular y a funcionar correctamente. Creo que esta ha sido la primera prueba de fuego para esta Fiscalía, para que ellos traten de ver cuáles van a ser esos protocolos o mecanismos de coordinación. Y también valoremos que la Fiscalía únicamente tiene 5 fiscales que fueron capacitados a decir en días pasados por la misma Inspectoría del Tribunal Supremo Electoral. Qué alegre poderle llevar la contraria a alguien en ausencia de Pedro Trujillo, Carmen, pero es que yo aquí lo que veo es un problema de mucho más fondo. En realidad es la falta de coherencia y de integralidad, por ejemplo, del Ministerio Público frente a la Comisión de Delito. ¿Hay o no hay delegación del Ministerio Público en el municipio de Mazatenango, que es cabecera departamental de Suchitepeques? Tiene que haber. ¿Cómo es posible que cuando circuló el primer volante, el del partido líder, ofreciendo cemento y otros materiales de construcción para elegir al alcalde, la reelección del alcalde de Mazatenango, ¿cómo es posible que no haya actuado de oficio el propio Ministerio Público, aunque no hubiera habido un delegado de la Fiscalía de Delitos Electorales? Ahí es a donde yo
voy para cuestionar la falta de integralidad y de coherencia de parte de y la corresponsabilidad del igualmente con la inspectoría también del Tribunal Supremo. Pues totalmente de acuerdo, pero si todo lo vimos en redes sociales, si la propia cementera emitió de manera pronta un comunicado diciendo que rechazaba el uso de su imagen, de la imagen de su marca en ese volante, ¿por qué no se actuó? ¿Y por qué ahora, dado que una magistrada del Tribunal Supremo Electoral envía... Por cierto que el volante que envió de la UNE, según dice la propia UNE, es un volante falso. Es falso, dicen. Es un volante falso y que ellos ya habían denunciado la falsedad de esa acción como una campaña negra en su contra. Lo cual lo convierte en un hecho más grave todavía y nos levanta, como dice Paola, una gran suspicacia de parte de la fiscal general de por qué deliberadamente y casi clasificadamente se va el Ministerio Público en contra de la UNE y un día después también tenemos este antejuicio contra Manuel Valdizón porque precisamente uno de los miembros del partido de oposición o competidor lo promueve. Yo creo que es una lástima que se haya dado este desliz, por llamarlo de alguna manera, porque vemos que si algo estaba recobrando confianza, credibilidad, es justamente el sistema de justicia y especialmente el Ministerio Público. En este caso, pues yo creo que esto sí va a afectar porque estamos viviendo un momento político muy particular, extremadamente sensible, y precisamente esta decisión y esta información que se lanzó la semana pasada, lo que ha generado ya es una guerra entre partidos políticos. Y hoy estamos entre fuego cruzado, Señoras, entre UNE y pero una líder. guerra que alimentó el propio MP. La pregunta que Eso todo es... el mundo se está haciendo es, ¿van a quedar excluidos Sandra Torres y Manuel Valdizón de la competencia electoral? No. ¿Es eso rumbo a lo que vamos? ¿Qué opinión tienen ustedes? Miren, lo que pasa es que también hay responsabilidad de los candidatos a alcaldes. Están viendo al líder del partido. Y como defendía el vocero de Valdizón, él no es secretario del líder, en cambio Sandra Torres sí. ¿Por qué acusan a él si él no tiene vinculación con la organización en términos de dirigencia? Ese es un formalismo. Pero ni siquiera es afiliado. Pero hay otra cosa. ¿Y qué tal si la iniciativa la tomó el candidato a alcalde? Como fue con el de las bikini. el de los bikinis de la UNE en la playa. ¿Qué tal si la responsabilidad cuando averigüen fue la iniciativa de uno de estos dos de Mazate que mandó imprimir los vales con la cara de su líder y el primer saco de cemento que encontró en Google? ¿Y sí? ¿Qué tal? Y sobre lo que decía Carmen, mira Carmen, yo te entiendo, hay que darles el beneficio que acaban de aprender, están abriendo. Sí, pero es que tienen 3 meses para probar su efectividad. ¿De qué me sirve una fiscalía de asuntos electorales en enero, cuando ya se violaron Mira, todas no las es que normas? nos justifique, solo digo que tenemos que tomar en cuenta eso, porque eso denota la debilidad institucional. pero es que no Y hay no solamente justificación para están la estrenándose, es que además de que se están estrenando, el tiempo que tienen para resolver este tipo de casos es sumamente Pero corto. me dejan algo, Cortitito. voy a utilizar el argumento de Carmen, pero lo voy a orientar de otra manera. Y yo creo que estas son las buenas noticias de lo que hemos vivido esta semana. Hay antejuicio contra Manuel Valdizón y hay antejuicio contra Sandra Torres. Hay una fiscalía de delitos electorales funcionando. Pensemos en el futuro y en lo que esto significa. Ahorita no podemos abstraernos porque es el escándalo del momento. Tenemos 2 partidos que están contendiendo entre sí y rápidamente cada uno de los miembros de los diferentes partidos salieron a decir están judicializando la política. Sí. En cambio a mí me parece que se está atacando por una vía que nunca antes ha sido atacada, también pronta y rápidamente, una maña, un delito que nos tiene cansados. ¿Qué es lo que pasa? Esa es la parte se está buena. trasladando ese papel de árbitro, ese papel de regulador que el Tribunal Supremo Electoral no había cumplido hasta los esfuerzos que ha tenido la presente administración a una fiscalía. Y entonces creo que el país, los partidos políticos se tienen que orientar hacia ese tipo de discusiones. ¿Qué consecuencia tiene de que yo ofrezca láminas, de que yo ofrezca gorras, de que yo ofrezca que no playeras? puedan seguir transgrediendo la ley tan Concluyo con libre. algo vital y fundamental que Paola dice. ¿Quién fue? ¿Fue el alcalde o fue el candidato a diputado? Yo tengo entendido que en la UNE hay un gran descontento porque Sandra Torres tomó decisiones con relación justamente a esa actividad donde una chica hace un striptease durante un meeting de la UNE y que se castiga a un candidato a diputado cuando el responsable era otro. Los partidos van a tener un control más sobre lo que ese candidato a alcalde está haciendo, sobre lo que el diputado está proponiendo. Y créanme, una autorregulación. Una autorregulación. Hacia eso vamos, o hacia eso aspiro que vayamos. Hablamos de hechos. Hay un tema que hay que plantear, es el de Tenemos que hablar Baudilio de Hichos. hechos. Baudilio Sí. Hichos se le ha presentado también un antejuicio
de una manera, digamos, más sólida en comparación con el Ministerio Público. Pero también de una hay que manera, estar sí. de una Hay que manera hacer la salvedad que aquí está contundente sí. de parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que es la FESI del Ministerio Público, que enlaza a CICIG con el MP. Se ha planteado el antejuicio en concreto y dicho en castellano porque él alquila un local al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y eso termina siendo prohibido. Y crece 6 veces el valor del alquiler en el último año. Y bueno, ese poquito de incremento, pero por el otro lado ha provocado que rápidamente Baudilio Ichos renuncie a ser presidente de la comisión pesquisidora ¿Y qué líder lo suspende? Del presidente Otto Pérez Molina para el trámite de antejuicio. Líder también lo suspende, mas no lo obliga a renunciar de la candidatura, ni a él ni a Arnoldo Medrano, de quien habremos de hablar próximamente. Pero ¿coinciden ustedes que estos son apenas los efectos positivos o los primeros efectos positivos de esa justicia que estamos viendo que se traslada a prácticas que sucedían en la política? Y yo no vería tampoco como que es parte de una estrategia para que el presidente llegara hasta enero, como algunos han dejado ver con la investigación alrededor de Ichos. Yo creo que al final las cosas cayeron por su propio peso y cayeron justamente en este momento. Y qué decir del caso de líder y su reacción de decir, bueno, lo vamos a suspender nada más del partido político y lo mismo vamos a hacer con Medrano. Cuando yo veo esa reacción por parte de Villate, no pude más que acordarme de lo que decía John Elster sobre el valor civilizatorio de la hipocresía, en donde lo que trataba de explicar con esto era que finalmente la hipocresía se convierte en un valor cuando en este caso el partido líder, aunque sea obligado por las circunstancias y la presión social porque no haya corrupción, entonces actúa de una manera que satisface actúa de una manera positiva. Por eso dice el valor civilizatorio de la hipocresía. Finalmente tuvieron que hacer eso y lo tendrán que hacer con otros candidatos en su momento que se vean también afectados por estas circunstancias. Yo creo que al señor Ichos le cayó la chibolita. En esa tómbola cuando sacan su nombre para que él presidiera la comisión, miren, es que los astros se alinearon para hundirlo. Porque a mí me gusta, cuando vi de qué se trataba el caso, me parece tan irónico. Él remodela su edificio en Chiquimula. Después se lo arrienda a Lix, sobrevalorado en 2.100.000 quetzales. Una adjudicación directa sin competidores. Y después le dan un contrato para remodelar el edificio, que él ya lo había remodelado, y le pagan 946.000. O sea, le reponen la plata que gastó en remodelar. Y cobraba casi 90.000 quetzales al mes durante 27 meses. Él se había sacado la lotería. Lo peor que le pudo pasar fue que su nombre saliera en la tómbola, porque preside una comisión que iba a investigar al presidente por corrupción en el IX. Y la CICIG, de oficio con el MP, investiga esa publicación que antes de que él saliera premiado en el Congreso, le habían señalado de que él era contratista del Estado. Como siempre desmienten a los periodistas, dicen, estos son ataques políticos, le están pagando a los periodistas para que me desprestigien. Es un juicio político. Si no, ahí están los contratos, el señor hizo una trampa garrafal, y yo creo que lo que procede ahora, después de que él renuncie a la comisión, es que el TSE no lo deje inscribirse como candidato para la séptima reelección. Y lo que correspondería no debe estar en el Congreso de la República. De una vez por todas dejen de votar por ese señor. Sí, totalmente. Y quiero añadir algo, es que no solo es el Congreso de la República, el Tribunal Supremo Electoral y los partidos políticos, también con la valiosa investigación que Jessica Gramajo en Prensa Libre realiza y Prensa Libre publica la primera semana de junio, también le atañe al organismo judicial. ¿Cómo es posible que toda la familia de este señor, esposos de sobrinos y demás compañía limitada, tuvieran los tres todos organismos los puestos del clave? Estado, sí. Y quiero decir algo en beneficio de la inocencia de estas personas. Es probable que los jueces, si son jueces actuales, yo quiero creer que ganaron su puesto por oposición tal como lo regula la ley. Es probable que llegaron hasta allí, pero el organismo judicial está llamado a verificar cuán conveniente es que todos los parientes estén dentro de la misma jurisdicción. Bueno, ¿y qué me dices del otro integrante de la comisión pesquisidora, el licenciado Linares, que tiene un parentesco, parece que es esposo de la presidenta de la Cámara Penal de Amparos? No sabía de ese caso. No sabía del caso.
que lo estuvo denunciando inclusive Ninés Montenegro también, porque ella decía que habían dos casos con los cuales había que ponerles mucha atención. Uno era el de Ichos y otro era el de este diputado por el Partido Patriota, cuya esposa estaba directamente vinculada con el organismo judicial. En su momento, pues esto no se atendió. Aquí también quedaron muchísimas dudas, habían dudas antes de que se presentara finalmente este amparo de que se le diera lugar. En el caso de la pesquisidora, se había quedado únicamente con 4 miembros tras la salida de Ichos. Como parece ser que también es la primera vez que tenemos un caso de esta naturaleza, no estaba claro quién iba a asumir la presidencia, porque ustedes ven que hay un presidente, secretarios y vocales, con lo cual algunos decían que el procedimiento adecuado era o elegir otra comisión pesquisidora. No se sabía si había que correrla, pero además había otro problema que era el número. Siempre en ese tipo de pesquisidoras se necesita un número impar por asunto de votaciones. Claro. En este caso hubieran quedado únicamente 4 personas que siguieron tomando decisiones todavía antes de que se supiera lo de Bueno, pero la comisión está muerta por 2 meses. Está muerta por 2 meses, pero efectivamente aquí hay un vacío procedimental que va a haber que revisar en este ínterin porque no sabemos si el caso va a volver nuevamente al Congreso de la República. Vamos a ir a una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco este día viernes a las 8:45.